Sean todos bienvenidos y sin más preámbulo, te cedemos la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por conectarse, especialmente un jueves por la noche. Voy a empezar a compartir pantalla y nada más ahorita me confirman si ahí ya se alcanza a ver eh, la presentación. Ya se ve, las vas moviendo, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, justo como comentaba ahorita el doctor, bueno, me presento, soy el doctor Fernando Chapero, soy médico veterinario zootecnista, egresado de la FES Cuautitlán, también estudié una maestría en ciencias por parte de la UNAM, acabo de terminar mi último semestre, ahorita estoy en proceso de titulación, y el tema en el que nos vamos a enfocar el día de hoy es de qué se enferman los perros y gatos geriátricos, epidemiología y relevancia clínica. Es decir, lo que buscamos con esta presentación es a lo mejor romper un poquito esta idea de que los médicos clínicos estamos completamente aislados de la epidemiología. Realmente van mucho de la mano y si tenemos una noción de ambas partes, considero que nos pudieran brindar un mejor abordaje diagnóstico, poder tener tener una mejor noción de realmente qué estamos diagnosticando y cuáles son las causas más probables de enfermedad en nuestros pacientes. Entonces, como parte del contenido, esto lo dividí en 5 partes. La introducción, qué es un perro gato geriátrico, la epidemiología, aquí vamos a tomar algunos puntos clave de qué se enferman estos perros y gatos geriátricos. Por el tiempo realmente no vamos a poder abordar a lo mejor todas las enfermedades que quisiéramos, pero al menos sí considero yo las más comunes ya en pacientes geriátricos. Y bueno, la relevancia clínica, es decir, poder relacionar un poquito esto que estuvimos viendo con respecto a lo que o cómo lo podemos aplicar. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar o que tuviéramos como base es la definición de envejecimiento. ¿Ok? Entonces, a mí la definición que más me ha gustado es la citada por Gelfi del 2024, el cual nos menciona que es un fenómeno biológico complejo y multifactorial que impacta a todos los organismos vivos, iniciando inmediatamente después del nacimiento y continuando a lo largo de la vida resultando en una disminución gradual de la capacidad de mantener homeostasis frente a estresores fisiológicos internos y ambientales externos. Todo esto lo pudiéramos resumir básicamente en un término que en la medicina del envejecimiento es muy común, que es la fragilidad, ¿ok? Es qué tanto se llega a ver mermado o qué es básicamente en lo que se enfoca esta rama de la medicina. Ahora, ¿por qué es importante estudiar al perro y al gato geriátrico? Primero, bueno, con respecto al perro, es el animal de compañía más común a lo largo de todo el mundo, seguido obviamente después por los gatos. También se ha visto que después de la pandemia hubo un aumento bastante importante con respecto a las personas que tienen mascotas. En el caso de México, al menos con lo que nos reporta en el INEGI en el 2021, se estima que más o menos el 70% de los hogares mexicanos tienen animales de compañía y de esos son 80 millones y 43,8 millones son perros. Es decir, es pues poco más de la mitad de todas los animales de compañía. También otra cosa por la cual esta especie tiene una relevancia tan importante es su diversidad fenotípica. Es decir, su diferencia en tamaño, su diferencia en pesos, en características bueno, sí, fenotípicas nos permiten que esta especie tenga distintas funciones. Es decir, hay razas que se dedican a trabajo, a pastoreo, hay algunas que fueron creadas exclusivamente para ser animales de compañía. ¿Ok? Entonces, esto pues le da un punto fuerte con respecto a pues el número de animales de esta especie. También con respecto a los gatos, como les mencionaba, es la segunda especie más común como animal de compañía. En el 2017 mencionaron que 41,4 de los gatos que acudían a consulta eran mayores de 7 años. Ahorita vamos a poner algunos parámetros para determinar cuándo es geriátrico un paciente, qué es un paciente geriátrico, pero al menos sí se ha visto que una buena parte de ellos tenían más de 7 años. Esto fue en el 2017, es decir, hace más de 10 años. Ahorita las tendencias pues empiezan a ir un poquito hacia la alta, ¿sale? ¿Esto por qué? Bueno, principalmente por los cuidados que los propietarios llegan a tener hacia sus animales. Ya no es tan común que los animales estén completamente aislados, que no sean un miembro más de la familia.
¿ok? También se ha visto que, al menos en Estados Unidos, gatos mayores de 10 años están en un estimado del 20,4. Esto fue en 2011, insisto. Entonces, ahorita no he encontrado datos, al menos en cuanto a gatos, con respecto al porcentaje específico, pero seguramente este porcentaje ha ido aumentando, ¿ok? Tanto en gatos como en perros, digo aquí lo puse solo con respecto a gatos, pero cualquiera de estas dos especies al envejecer son más propensos a enfermedades crónico-degenerativas. La intención de esta plática no es abordar a profundidad los mecanismos completos del envejecimiento, pero sí hay un proceso inflamatorio. Sí les puedo adelantar que hay un proceso llamado inflammation, que es un juego de palabras entre inflamación y envejecimiento, el cual nos habla de un estado crónico de inflamación, lo cual lo hace susceptible a distintas enfermedades, ¿sale? Entre ellas las crónico-degenerativas. Ahora, ¿por qué es importante también? Bueno, como les comentaba hace un momento, la esperanza de vida ha aumentado, principalmente por los cuidados, por los avances en medicina veterinaria, en nutrición, en distintas ramas, los cuales nos permiten que vayan aumentando su esperanza de vida, ¿ok? Con respecto a, bueno, esto es específicamente en perros, pero se ha visto que el 40% de los pacientes en la práctica general son animales geriátricos, es decir, pues es un porcentaje importante. Esto es 2024 y es de un artículo de España, ¿sale? También, como mencionábamos hace un momento, pues el incremento en la longevidad se asocia también a lesiones y enfermedades asociadas al envejecimiento. En resumen, no solamente ahorita tenemos más pacientes que llegan a edades avanzadas, sino que tenemos pacientes más complejos. Todos los que estén en el área clínica coincidirán conmigo con respecto a que no podemos ver a un paciente como una sola patología, especialmente en pacientes geriátricos. Un paciente geriátrico puede tener no solo osteoartritis, sino enfermedad periodontal, puede llegar a tener también a lo mejor un crecimiento neoplásico, puede tener síndrome de disfunción cognitiva. Entonces es abordarlo como un todo, ¿ok? Y un punto también que es muy importante, que con respecto a los animales de compañía, enfocado más, por ejemplo, en el caso de perros, pero se ha utilizado a los animales de compañía también como un modelo traslacional para investigar nuestro propio envejecimiento. ¿Esto por qué? Porque al compartir ambiente con nosotros, al estar expuestos a distintos estímulos similares, nos permiten tener una noción de qué sucede. De hecho, hay varios marcadores que se utilizan tanto en perros, gatos como en personas, los cuales nos ayudan a determinar los cambios asociados al envejecimiento. ¿Qué ventajas nos ofrecen aparte de este ambiente? También el cuidado médico que ahorita se les brinda mucho más a los animales de compañía, que su esperanza de vida es mucho más corta que en los humanos. Es decir, en un perro, en un gato, a lo mejor un envejecimiento haciendo un estudio de unos 4 o 5 años nos da información importante. En el caso de las personas, cada vez, al igual que en perros y gatos, aumenta la esperanza de vida y es más complicado poder dar un seguimiento con respecto al envejecimiento. Es decir, en 4 años, 5 que de un doctorado, pues realmente no alcanzamos a tener un cambio significativo. Este es un estudio que a mí me parece bastante interesante, es del 2026. Básicamente lo que menciona aquí es lo que yo les comentaba. La exposición a estímulos, el ambiente, la dieta, los cuidados médicos, que ya son a lo mejor no a la par de medicina humana, pero sí muy parecido, nos permite que sea un modelo traslacional bastante importante. Ahora, con respecto a qué es un perro o gato geriátrico, es importante también separar un poco el término senior del término geriátrico. Muchas veces se utilizan como términos indistintos, cuando realmente en la gran mayoría de la bibliografía lo ponen como términos separados, ¿ok? Entonces empezamos primero con el término senior, el cual se refiere, de acuerdo al AJA, a aquellos perros que se encuentran en el último 25% de su esperanza de vida, ¿ok? Esto con respecto a la raza, al tamaño, a distintos factores, ¿ok? No necesariamente aplica para todos los perros, ¿ok? Y aquí, bueno, vienen los parámetros. Estas son las guías del AJA, la del 2019. Nos ponen estas etapas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en un paciente senior, que, insisto, es el 25% de su esperanza de vida, el último 25%.
Con respecto a este mismo artículo, nos brinda dos herramientas que considero yo que son bastante importantes. Una de ellas es del Instituto de Biología Canina y el otro es del American Kennel Club, el cual nos va a ayudar a determinar cuánto vive o cuál es su esperanza de vida con respecto a la raza. Este, por ejemplo, es el caso de la Sociedad de Biología Canina y aquí nos mencionan de acuerdo a las razas. Aquí puse también el QR por si les interesa buscarlo más adelante y viene por razas, entonces nos va dando una noción de cuál es la esperanza de vida de acuerdo a cada paciente o a cada raza. Y aquí está la otra herramienta, el cual lo van desglosando por tamaños. ¿Qué limitantes tendríamos a lo mejor? Que pacientes que sean mestizos, pues no tienen un parámetro establecido, ¿sale? Pero podemos irnos acercando de acuerdo a las características fenotípicas y ver si tiene indicios, por ejemplo, de parecer un golden, de parecer un labrador, un pitbull, nos puede ir orientando. Ahora, con respecto a este artículo, que habla un poquito de lo que les voy a mencionar en un momento, con base en lo que platicamos hace un ratito, nos pone los parámetros de cuando un paciente senior, de acuerdo a su peso, ¿ok? Entonces, esto también digo, lo pueden tener a la mano. Y con respecto a los gatos geriátricos, en ellos sí está un poquito más estandarizado cuando un paciente senior, ¿ok? Porque pues en ellos realmente no hay una variedad fenotípica tan grande como en el caso de los perros. Entonces, en ellos es una etapa kitten o cachorro, adulto joven, adulto maduro, un paciente senior y al igual que en perros, la etapa de final de vida, que eso depende mucho de la patología más que de la edad. Pero en gatos sí está establecido, son gatos mayores a 10 años. Ahora, con respecto a el término geriátrico, la diferencia con el término senior, que está asociado meramente a la edad o a un parámetro con respecto a la esperanza de vida, un paciente geriátrico se refiere principalmente a un perro o un gato que tiene un declive funcional, que puede tener comorbilidades, que tiene disminución en su reserva fisiológica y hay un punto de inflexión donde el mínimo estresor resulta en un impacto desproporcionado. Esto implica mucho más que la edad. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este paciente se llama Coffee, es un mix de Pitbull y Labrador Retriever de 10 años. Es decir, con respecto al parámetro establecido, pesa más o menos 30 kilos, estaría por aquí. Desde los 8 años ya es un paciente senior. Él tiene 10, pero menciona que corre aproximadamente 4 kilómetros de manera diaria y bueno, pues tiene bastante energía, está bastante activo, no tiene alguna situación más allá. Entonces, si bien es un paciente senior, pues no es un paciente geriátrico, ¿ok? Y en el caso contrario, por ejemplo, Max es un labrador retriever de 13 años, el cual tiene problemas de movilidad, declive cognitivo, osteoartritis. Él sería un paciente senior y además sería un paciente geriátrico, ¿ok? Entonces, aunque muchas veces se utilice como términos iguales, realmente sí hay una diferencia entre estos dos términos. Un término también que es bastante importante en la medicina del envejecimiento es el health span o la esperanza de salud. Este es un término que cobra bastante importancia tanto en medicina del envejecimiento de humanos como de perros y gatos. ¿Y a qué se refiere? Al periodo de vida en el cual un individuo se mantiene independiente. Es un paciente que no tiene cambios importantes que mermen su calidad de vida. ¿Ok? Nosotros o al menos cuando llegamos a tener un paciente que es envejecido, que ya está dentro al menos del parámetro de un paciente senior, nosotros no buscamos meramente aumentar la esperanza de vida, sino también buscamos que el health span se pueda aumentar, es decir, que el tiempo que este paciente esté tranquilo, que tenga una calidad de vida aceptable, pues se pueda extender lo más posible. También buscamos que el espacio entre esta esperanza de salud y pues el momento en el que el paciente desafortunadamente fallece sea lo más corto posible. ¿Sale? Ahora, con respecto, esto es básicamente lo que yo les comentaba. Si bien la calidad de vida puede ser lograda con intervenciones médicas y en muchos casos se considera como exitosos, pues más que, bueno, aquí puse esperanza de vida, pero la esperanza de salud es la que realmente nos interesa. Nosotros buscamos que nuestros pacientes, si bien buscamos que vivan más años, buscamos principalmente que los años que estén vivos tengan una calidad de vida aceptable.
Esto enfocándonos principalmente en movilidad, función cognitiva, bienestar emocional. Con respecto a la epidemiología geriátrica, nosotros cómo podemos medir la enfermedad. Aquí agregué algunos términos que considero yo que son bastante relevantes, al menos de manera básica para los clínicos, para nosotros que nos enfocamos en la clínica de perros y gatos. Entre ellos, bueno, primero recordar un poco el término de epidemiología. Esta es una rama de la medicina que estudia la incidencia, distribución, posible control y prevención de enfermedades, así como factores relacionados a problemas de salud. Esto toma un valor bastante fuerte porque el tener una noción de la epidemiología de estas enfermedades nos van orientando también con respecto al diagnóstico. Es decir, si pensemos, por ejemplo, en un paciente que tiene convulsiones. Si un paciente convulsiona de los 6 meses a los 5 o 6 años, pensaríamos, por ejemplo, principalmente en una epilepsia idiopática como primera opción que nos genere este problema. Sin embargo, si tenemos un paciente que está dentro de la etapa senior, pues pensaríamos más si tiene convulsiones o en alguna situación metabólica o en alguna situación, un origen estructural o neoplásico. ¿Ok? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esta noción, nos va orientando mucho para que nosotros podamos determinar las probables causas de los signos que presentan nuestros pacientes. Ahora, con respecto al término de incidencia, ¿esto a qué se refiere? A la aparición de casos nuevos en una población durante un periodo determinado. ¿Ok? Aquí puse algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una población de 1.300 perros que se mantiene igual en el 2025 y en el 2026. Y que en el primer año de estos 1.300, 300 perros tenían osteoartritis. ¿Ok? Al siguiente año hay 600 perros con osteoartritis, es decir, hay 300 casos nuevos en este periodo de tiempo determinado. Aquí nos menciona que son 300 casos nuevos y la incidencia acumulada es del 30%. ¿Ok? Con respecto al término de prevalencia, se refiere a la proporción de individuos que presentan una enfermedad en una población y momento o periodo determinado. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos los mismos 300 perros con osteoartritis, es una población de 1.300. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en el periodo del 2026, cuántos perros tienen osteoartritis o la tasa de prevalencia, es un 46,15%, es decir, son 600 perros de 1.300. ¿Sale? Con respecto al término de mortalidad, se refiere a la frecuencia de muertes en una población durante un periodo determinado. ¿Ok? Aquí nos menciona que en el 2025, por ejemplo, había 1.000 gatos, en el 2026 fallecen 500 y 200 de ellos son por enfermedad renal crónica. Entonces, la tasa de mortalidad general es de 500 gatos, porque eran 1.000 y murieron 500 en este año. Y de mortalidad específica, que es básicamente este término, pero enfocado a una enfermedad específica, es el 20%. Y el siguiente término, permítanme, que es letalidad, es la proporción de individuos que mueren a causa de una enfermedad entre todos los individuos que presentan dicha enfermedad. Es decir, a diferencia de la mortalidad, este término se refiere no a una población general, sino tomando solo en consideración a los pacientes que tienen enfermedades en específico. Por ejemplo, aquí había 1.000 gatos, 100 de ellos tenían enfermedad renal crónica y de esos 100 murieron 30. Es decir, su tasa de letalidad es el 30%. Desafortunadamente, a diferencia de lo que sucede en medicina humana, que es más fácil tener un control por ejemplo, de mortalidad, de letalidad o de incidencia, en perros y gatos no se lleva un registro tan estructurado. Digo, lo van a ver más adelante. Principalmente encontramos datos de prevalencia, es decir, cuántos pacientes enfermos o un aproximado de pacientes enfermos hay en un periodo específico, pero no sabemos cuántos casos nuevos hubo de un año a otro. Es más complicado llevar un control. Ahora, realmente el motivo de la plática, que es de qué se enferman los perros y gatos geriátricos.
Como les comentaba hace un momento, realmente por el tiempo es complicado que nosotros podamos abordar todas las enfermedades que afectan a los pacientes geriátricos, pero sí agregué las que considero yo que tienen mayor relevancia clínica, las que son más comunes, en las que podemos pensar principalmente en etapas tardías de un paciente. El primero, y considero yo que es la enfermedad más común en pacientes geriátricos, es la osteoartritis. ¿A qué se refiere esta enfermedad? Es un proceso patológico crónico y progresivo que involucra la articulación completa, llevando a la pérdida de cartílago articular y con ello fallo en la articulación. Esto en quién se alcanza a ver un poco más, como vemos acá abajo, en perros de talla grande. Ellos tienen predisposición, perros también con sobrepeso o perros que sean muy activos. Aquí encontré varios datos, algunos cambian mucho de autor a autor. Incluso yo, al menos con los pacientes que alcanzo a ver de manera diaria, considero que incluso estos datos están por debajo de lo que realmente vemos en el día a día. Bueno, de acuerdo al Love Price del 2025, menciona que el 20% de perros mayores a un año de edad tienen cierto grado de osteoartritis, ¿ok? Pero en este artículo, por ejemplo, de Anderson, reportan una prevalencia del 2,5% en la atención primaria, es decir, de todos los pacientes que llegan de cualquier edad, de cualquier patología, el 2,5% tiene osteoartritis. También menciona que más o menos el 90% de gatos mayores de 12 años tienen evidencia de osteoartritis en estudio radiográfico, es decir, difieren mucho realmente estos datos. Algo que podemos ver en estos pacientes o los signos clínicos que llegan a tener estos pacientes con osteoartritis es disminución en rango de movimiento, crepitaciones, es decir, al momento de revisar sus articulaciones es como si tronaran, digamos, presentan dolor articular, presentan inestabilidad, es decir, son pacientes que intentan caminar, se van de lado, no logran mantenerse de pie mucho tiempo, no tienen a lo mejor la suficiente fuerza para realizarlo. Claudicación, también que les cueste trabajo apoyar a algún miembro. La osteoartritis tienen distintas escalas para valorar el dolor producido por esta enfermedad. Aquí no los agregué, pero incluso hay escalas de calidad de vida para pacientes con osteoartritis. Hay algunas escalas las cuales están siendo validadas para determinar, más allá de cuánto dolor, evaluar qué tanto se ve mermada su calidad de vida. Y el manejo con estos pacientes es un manejo multimodal del dolor. No es el motivo de la plática, pero sí es bien importante que no nos enfoquemos meramente en el uso de AINES, no nos enfoquemos solamente en opioides, sino que busquemos hacer un manejo multimodal, es decir, utilizar distintos fármacos, los cuales controlan el dolor por medio de distintos mecanismos, ya sea que pensemos en AINES, que pensemos en gabapentinoides, que pensemos a lo mejor sí opioides en algún problema agudizado, antagonistas de NMDA. Hay varios grupos los cuales nos pueden ayudar a controlarlo, ¿ok? Insisto, no es la intención de esta plática, pero sí es un punto que considero que deberíamos tener presente. Con respecto también al manejo del dolor, las guías del AJA del 2022 nos dejan una tabla con respecto a cómo podemos evaluar el dolor en perros y gatos. Aquí nos marcan, por ejemplo, en el caso de gatos, cómo podemos evaluarlo un dolor agudo y un dolor crónico. Principalmente las escalas que están validadas en gatos es la de la Universidad de Botucatu, la escala de Grimace, los cuales están validados ambos. Sinceramente yo utilizo más la de Grimace porque es más práctica, porque está la aplicación la cual podemos checarlo en cualquier momento. Pero con respecto al dolor crónico, que es el que nos interesa en pacientes con osteoartritis, principalmente tenemos estas dos escalas, el FMPI y la evaluación o el checklist para dolor musculoesquelético. Ambos están validados en gatos, es decir, en gatos tenemos escalas validadas tanto para dolor agudo como dolor crónico. Como vamos a ver en este momento, las escalas validadas para evaluar el dolor en perros, las únicas que están validadas son para dolor crónico, principalmente pensando en osteoartritis. Una de ellas es el CBPI y la escala de la Universidad de Liverpool para evaluar osteoartritis. ¿Ok? Entonces, estas son las escalas que tenemos validadas.
¿Cuál es, por ejemplo, en el caso de dolor agudo, la que más nos funciona para evaluar el dolor? La escala de Glasgow. Esta escala está moderadamente validada, ¿ok? Entonces, si vemos aquí, es realmente la única que nos funciona o que está validada para este tipo de dolor. Ahora, con respecto a otra enfermedad que también es muy común en perros y gatos, especialmente en gatos, es la enfermedad renal crónica. Esto se refiere a un daño renal persistente, ya sea en su estructura o en funcionalidad. ¿Ok? Digo, tampoco es la intención que esto se vuelva una plática sobre clínica de perros y gatos, pero sí es bien importante que no nos guiemos meramente por resultados de laboratorio. No todo es creatinina, no todo es SDMA, no todo es UPC. También es importante tener presente realizar estudios de imagen para descartar que no haya cambios estructurales que nos generen este problema o esta enfermedad renal. Se menciona también que hay una prevalencia en gatos mayores de 15 años por arriba del 80%, es decir, gato de más de 15 años es prácticamente seguro que tenga enfermedad renal. También menciona, bueno, algo que es importante y que creo que muchas veces no se tiene en cuenta es poder distinguir una enfermedad renal de una crónica de una enfermedad aguda. Esto, ¿por qué una enfermedad renal aguda o una lesión renal aguda? Es un daño transitorio, el cual si nosotros compensamos al paciente puede ser reversible. En el caso de la enfermedad renal crónica, la cual es la que nos interesa en pacientes geriátricos, pues es una enfermedad irreversible. Nosotros, ¿cómo podemos determinar si es aguda o crónica? Bueno, nos menciona que es un daño que se mantiene por al menos 3 meses a nivel de estudios de laboratorio, a nivel estructural, a nivel funcional. Esto también, si bien es una El enfermedad... pie derecho que el izquierdo y el tenis. Ok. Bueno, retomando un poco, menciona que si bien es una enfermedad considerada de animales envejecidos, puede ocurrir en cualquier edad. Y esto pues se clasifica de acuerdo a los parámetros del iris. Recientemente hubieron cambios con respecto a estos parámetros. Ahorita les voy a poner parte de los cambios que hubo para la estadificación de enfermedad renal. ¿Qué signos vemos en estos pacientes? Poliuria, polidipsia, es decir, toman mucha agua, orinan demasiado, tienen anorexia, tienen pérdida de peso, letargia, vómito, constipación, diarrea, convulsiones. Realmente los signos, los que nos dedicamos a clínica, pues sabemos que una enfermedad renal crónica te puede generar bastantes signos muy inespecíficos. Y esta es los nuevos parámetros con respecto a el iris. Realmente tiene poco tiempo, hicieron cambios en el 2026. Entonces sí sería importante a lo mejor que lo tuviéramos presente. Esto, como pasaba también, por ejemplo, en la estadificación anterior, para estadificar tenemos creatinina y S-DMA. De hecho, aquí nos marca estadio basado en estos parámetros. El UPC y la presión arterial sistólica, si bien nos dan información y es bastante importante que lo estemos monitoreando en estos pacientes, es una subestadificación. Esa es la razón por la cual en esta tabla hay una parte en color y hay otra parte que está grisácea. ¿Ok? Para que se separe la estadificación y la subestadificación. Algo que es muy común y que no muchas veces se tiene presente es que, ¿qué sucede si tenemos un paciente que sus niveles de creatinina y de SDMA difieren o hay una discrepancia entre ellos? Bueno, nos menciona que evaluemos la masa muscular y que reevaluemos en 2 a 4 semanas. Yo normalmente lo hago cada 4 semanas y si sigue habiendo esta discrepancia, se considera o se asigna al paciente el estadio más alto. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos presente también en pacientes que tengan estos cambios. Otra enfermedad que es muy común en pacientes geriátricos, especialmente en perros, es la enfermedad valvular mitral mixomatosa. Estas son lesiones, bueno, son degenerativas progresivas, las cuales normalmente afectan a la válvula mitral, pero cualquier válvula puede estar involucrada. Se estima más o menos que el 10% de perros que acuden a atención primaria tienen enfermedades cardíacas. Esta enfermedad pues es la más común. Representa de todas las enfermedades cardíacas el 75% del motivo de consulta en estos pacientes. La prevalencia aumenta con la edad. En perros mayores de 13 años se ve en un 85% de los casos. ¿Y en qué pacientes llega a presentarse más? En pacientes menores de 20 kilos, es decir, pacientes de talla pequeña, mayores de 8 años,
es muy común que lleguen a presentarlo. ¿Qué razas son las más comunes que generan estos problemas? Los poodle, los yorkies, también bueno, en general nos mencionan que los spaniel, también hay los DASH, también son pacientes que llegan a tener esta enfermedad de manera bastante común. Y de manera muy general, como muchos ya sabemos, esta enfermedad se divide en 5 estadios, bueno, 4 estadios, pero uno de ellos se divide en dos. Un estadio A, el cual básicamente nos habla de pacientes que tienen riesgo, que tienen predisposición para generar esta enfermedad. Un estadio B1 es un paciente asintomático, el cual no hay evidencia de remodelación cardíaca, o si la presentan, aún no requieren medicación. Un estadio B2 son pacientes que pueden ser asintomáticos, perdón, los cuales sí ya requieren medicación. Un estadio C, de manera muy general, son pacientes que presentan signos, ya sea previos o al momento de la consulta, causadas por falla cardíaca y requieren cuidados intrahospitalarios. Y un estadio D, pues es un paciente que está en un estadio terminal que tiene signos refractarios al tratamiento estándar. Todo esto, bueno, lo valoramos. Si bien las placas radiográficas nos dan un indicio, el estudio de elección es un ecocardiograma. Otra enfermedad que también es bastante común tanto en perros como en gatos, pero principalmente se evalúa en perros, es el síndrome de disfunción cognitiva canina. Esta es una enfermedad la cual es equivalente al Alzheimer en personas. De hecho, muchos de los mecanismos que se ha visto que están involucrados son prácticamente los mismos que en personas, que eso es la acumulación de placas beta amiloides, los cuales son unas proteínas que son neurotóxicas, empiezan a generar cambios. También otra situación que tiene, digo, son varias causas, pero que tiene un peso importante, es el estrés oxidativo, ¿ok? O el estrés oxidante, que es la acumulación de radicales libres, empieza a generar cambios, ¿ok? Esta es una condición progresiva neurodegenerativa, la cual afecta a perros envejecidos y se caracteriza por alteraciones en aprendizaje, en memoria espacial, orientación y comportamiento. Lo vamos a ver más adelante, pero lo que normalmente se utiliza es el acrónimo DISHA. Es decir, si bien hay otras herramientas que tienen a lo mejor un poco más de sustento para su evaluación, de manera rápida, pues se utiliza el acrónimo DISHA, que está asociado a desorientación, a evaluar las interacciones, a cambios en el sueño, a house oiling, que son justamente memoria espacial, alteraciones, ya sea que defequen o orinen dentro de casa, ansiedad, o sea, son distintos puntos que nosotros vamos evaluando para tener una noción de si pudiera tenerlo y si lo tiene, hacer el abordaje diagnóstico, ¿sale? Menciona que hay una prevalencia de 8,1% en perros de 8 a 11 años de edad. En perros que tienen entre 11 y 13 son 18,8%. Y en perros que tienen de 13 a 15 años es más o menos el 45%. En perros que tienen entre 15 y 17 años es el 67,5%, es decir, más de la mitad de los pacientes que tienen a esta edad. De hecho, en muchos, hay alguna bibliografía que los refiere como perros super senior, es decir, que ya sobrepasaron la esperanza de vida por mucho, pues es casi seguro que lo presenten. También los gatos mayores de 11 años llegan a tener este síndrome de disfunción cognitiva con una prevalencia del 35%, y mayores de 15 años una prevalencia del 50%. Es decir, sí es más alta en perros aparentemente, pero pues en gatos también que son mayores de 15 años es bastante común. Como hablábamos hace un momento, usamos el acrónimo DISHA. El diagnóstico es por descarte. Es bien importante también que no solamente porque veamos estos signos, asumamos que tiene síndrome de disfunción cognitiva. Esto es un diagnóstico al cual nosotros tenemos que ir descartando causas más comunes. Por ejemplo, una enfermedad renal crónica nos puede generar signos similares, problemas cardíacos. También parte del abordaje, que no siempre se realiza, pero que sería lo ideal, es realizar una resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? Para que podamos determinar qué cambios presenta el paciente, si hay, por ejemplo, alguna situación estructural que nos genere estos cambios en el comportamiento. Si ya vimos que no hay cambios de este tipo, a lo mejor sí empezar a considerarlo, pero no tomarlo como un diagnóstico de inicio. Como platicaba hace un momento, hay una influencia importante del estrés oxidante o estrés oxidativo y las placas beta amiloides.
La selegilina, pues es el tratamiento de elección tanto para perros como en gatos. La desventaja es el costo. A lo mejor en perros grandes no es la primera opción. En perros grandes a lo mejor optaríamos por omega 3, por vitamina E, por distintos nutracéuticos que nos pudieran ayudar un poco más, porque pues el medicamento no es barato. Otra enfermedad que es muy común, este es en el caso de los gatos, es el hipertiroidismo. Esto afecta al 10% de los gatos mayores a 10 años. De hecho, mencionan, o en prácticamente cualquier lugar que lean de hipertiroidismo, les van a mencionar que es la enfermedad hormonal más común en gatos. ¿Qué veríamos en estos pacientes? Pérdida de peso, polifagia, poliuria, polidipsia, vocalización incrementada, agitación, actividad aumentada en algunos casos, vómito, diarrea, apatía o letargia. Es decir, pues al igual que otras enfermedades, son signos muy inespecíficos. Y también si evaluamos los signos clínicos, pues realmente son muy parecidos a los que presentaría un paciente con enfermedad renal crónica, la cual ya vimos que es bastante común en gatos envejecidos. ¿Cuál es un punto importante con respecto a esta enfermedad y que normalmente no se toma en cuenta? Que es una enfermedad que puede enmascarar a la enfermedad renal crónica. ¿Esto por qué? Porque las hormonas tiroideas llegan a generar un aumento en la filtración glomerular. Esto pues nos puede generar que a lo mejor la creatinina, el SDMA no se vean tan aumentados a pesar de que hay un daño renal en ese momento. Y por otra parte, también los pacientes con enfermedad renal pueden enmascarar al hipertiroidismo. De hecho, en muchos pacientes llegan a tener estas comorbilidades, tanto hipertiroidismo como enfermedad renal crónica. Hay un término, hay una enfermedad que se llama paciente eutiroideo enfermo. Es decir, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal empiezan a generar una baja a nivel de las hormonas tiroideas. Puede ser incluso que no tenga hipotiroidismo por la enfermedad renal baje y se diagnostique como un hipotiroideo cuando realmente no lo era. ¿Ok? Entonces, siempre hay que relacionar nuestra historia clínica. En un paciente hipotiroideo, pues vamos a tener a lo mejor sí poliuria, polidipsia, pero vamos a ver un paciente con problemas dermatológicos, vamos a ver un paciente con aumento de peso. Entonces, realmente los signos sí son diferentes. Habría que separar si es un paciente realmente hipotiroideo o es un paciente eutiroideo enfermo. ¿Sale? La edad promedio de inicio es de 13 años. De nuevo, es una enfermedad asociada principalmente a pacientes geriátricos y solamente el 5% de estos gatos con hipertiroidismo felino son menores de 8 años, es decir, es prácticamente nada. Es una enfermedad asociada principalmente a pacientes geriátricos. El carcinoma tiroideo es una causa poco común en esta enfermedad. Solamente el 3% de los gatos lo presentan. El tratamiento ideal es la iodina radioactiva. Llega a brindar incluso la cura en un 95% de los casos. La limitante es el costo y la dificultad para conseguir este medicamento. Otra opción es la tiroidectomía, la cual puede llegar a ser curativa también, pero podemos llegar a generar un daño secundario durante la cirugía en la paratiroides. Entonces no es una opción tan viable. El tratamiento que normalmente se utiliza, considerando estas dos limitantes con estos fármacos de elección o con este manejo médico o quirúrgico, es el metimazol o tiamazol, que es lo mismo. Es el tratamiento más común. La dosis para su tratamiento es de 1,25 a 2,5 miligramos por gato, no por kilo. Puede ser una o dos veces al día, esto la primera semana de tratamiento y posteriormente podemos subir de 2,5 a 5 miligramos por gato. Otra enfermedad que también es bastante común es la diabetes mellitus. Este es un desorden en el metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas y se causa principalmente ya sea por una deficiencia absoluta o relativa de insulina. Y esto pues resulta en una hiperglucemia persistente. La prevalencia en gatos es de 0,4 a 1,2 y en perros de 0,2 a 0,25. Los signos, esto es un dato que me pareció bastante interesante que yo no sabía, es una enfermedad que suele ser estacional, es decir, la mayoría de los diagnósticos se dan entre otoño e invierno. Estuve investigando para ver cuál pudiera ser la causa de esta situación. No encontré nada asociado a eso, pero sí está reportado. Aproximadamente el 70% de los casos se da en gatos mayores de 7 años y en perros pues se da en pacientes mayores de 8 años. De nuevo es una enfermedad que normalmente encontramos en perros y gatos geriátricos, un poco más en gatos.
Esto está asociado a una susceptibilidad genética, puede estar asociado a deposición de amiloides, que es un tipo de proteínas también, en islotes pancreáticos. Pancreatitis también lo puede generar, enfermedades que causen resistencia a la insulina. Realmente, con respecto a enfermedades que causen esta resistencia, hay muchísimas, que puede ir desde enfermedades hormonales como hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, también puede ser el consumo de fármacos como ciclosporina, como esteroides, enfermedades, bueno, no enfermedades infecciosas, pero sí infecciones bacterianas, como pudieran ser, por ejemplo, una enfermedad periodontal, puede exacerbarlo, también una infección en tracto urinario. Hay enfermedades, por ejemplo, hormonales en gatos como el hipersomatotropismo, el cual también nos puede generar este tipo de cambios, ¿ok? También pacientes, por ejemplo, hembras que estén en celo, pueden exacerbar esta diabetes. Es decir, hay muchas cosas que nos pueden generar resistencia. Siempre hay que hacer un abordaje diagnóstico, descartar enfermedad renal, otras alteraciones que no lo puedan exacerbar. También factores de riesgo suelen ser obesidad, pacientes que estén en celo, esto en hembras, uso de esteroides, progestinas, pueden considerarse como factores de riesgo. Diagnóstico principalmente por medición de fructosamina, la cual nos mide la glucosa de las últimas 2 semanas o un aproximado, ya que bueno, es la unión de la glucosa con la albúmina. Y algo que es bien importante evaluar es que la glucosuria no es diagnóstica. Ahora, con respecto a la relevancia clínica, con respecto a esto que ya vimos, a qué tan común es en pacientes geriátricos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta información? Bueno, algo que de manera resumida me gustaría que se asentara en esta plática es que primero pues la epidemiología y la clínica de pequeñas especies pues no son áreas que están separadas entre sí. Son áreas que si sabemos a lo mejor complementarlas nos ayudan bastante para tener una noción de qué podría estar pasando con nuestros pacientes. Esto como, bueno, un mayor riesgo nos lleva a que podamos estar vigilando a nuestro paciente. Si estamos vigilando o estamos atentos a estas enfermedades de las que tienen mayor riesgo, podemos detectarlo de manera temprana, podemos intervenirlas, darle una calidad de vida y con ello una sobrevivencia mayor, ¿ok? Algo que también es importante tener presente en pacientes geriátricos es la multimorbilidad, es decir, coexistencia de dos o más condiciones de salud a largo plazo, ¿ok? Y se vuelve más prevalente conforme el individuo envejece, llevando a pérdida de autonomía y mortalidad. Es importante también que tengamos siempre bien claro que nosotros no buscamos enfermedades porque el paciente esté enfermo. O sea, nosotros tenemos que buscar enfermedades porque sabemos que tiene un mayor riesgo el paciente geriátrico o incluso el paciente senior. Y el objetivo de la medicina geriátrica, como les mencionaba al inicio de la plática, no es solamente prolongar la vida, sino que su esperanza de salud o su health span se pueda mantener viable por más tiempo y que a lo mejor el periodo donde esto se vea mermado sea el menor posible. Con base en lo que ya vimos, digo, no abordamos todas las enfermedades. Están las guías del AJA del 2023 con respecto a los cuidados de pacientes senior, de perros y gatos, los cuales nos van poniendo algunos test diagnósticos y la frecuencia que se recomienda de acuerdo a las características del paciente. Entonces, esto lo pueden verificar. Me parece que es un artículo bueno, que cualquiera puede entrar a verlo. De manera general, pues realizaríamos un estudio coproparasitoscópico de acuerdo al estilo de vida del paciente. Realmente con respecto a enfermedades transmitidas por vectores, pues no es algo indispensable, al menos no en gatos, en perros, idealmente de manera anual. El gusano del corazón también se recomienda realizar un abordaje, realizar hemograma, química sanguínea, urianálisis, estudios de imagen, también realizarlo de acuerdo al área de interés, a lo que sospechemos electrocardiograma, principalmente en razas que tengan riesgo. A lo mejor yo aquí lo que agregaría sería un ecocardiograma que realmente nos ayuda o nos da más información para diagnosticar una enfermedad valvular mitral mixomatosa. Medición de T4, por ejemplo, que también es muy importante. Si bien se recomienda que sea de manera anual en perros porque puede haber hipotiroidismo o es más común en pacientes geriátricos, especialmente en gatos se recomienda hacerlo de manera anual para determinar si pudiera tener hipertiroidismo, que ya vimos que es la enfermedad hormonal más común en gatos. Bueno, pruebas para descartar enfermedades retrovirales. Esto se realiza con base en el riesgo de cada paciente y este marcador que es el NT-proBNP
que básicamente nos habla de funcionalidad cardíaca. Se recomienda de manera anual y se recomienda también previo a un evento anestésico. Por último, me gustaría cerrar esta charla con esta frase que es del doctor Lovprice, igual del 2025, el cual nos menciona que si bien el dicho envejecer no es una enfermedad, bueno, si bien el dicho puede ser cierto, el proceso de envejecimiento puede ser considerado uno de los más importantes y potencialmente modificables causas de enfermedad, pérdida de independencia y muerte en perros adultos. Por mi parte, esto sería todo, entonces quedo pendiente ante cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Por favor, si tienen preguntas, colóquenlas en el chat. El doctor Iván Juárez nos pregunta, ¿y la enfermedad renal en gatos hay diferencia por sexo del animal? Bueno, yo no encontré alguna situación, al menos en gatos, no hay una predisposición por sexo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sin miedo, ¿alguna pregunta? Hay una pregunta, ¿podrías decirnos la diferencia entre vulnerabilidad y fragilidad? Perdón, tenía apagado mi micrófono. Bueno, el término de fragilidad realmente son conceptos muy parecidos entre sí. En medicina geriátrica, se utiliza más el término fragilidad, es decir, la vulnerabilidad de manera muy general es qué tan expuesto está a un peligro, ¿ok? Y la fragilidad es la falta de resistencia, es decir, eh, supongamos, por ejemplo, en una enfermedad infecciosa, un paciente, un gato, por ejemplo, que está en una casa multigatos, eso sería un paciente vulnerable. Un paciente frágil o que tiene una fragilidad aumentada es un paciente el cual su sistema inmune está disminuido y lo hace más susceptible, ¿ok? Pero no es tanto por el ambiente, sino a características propias del paciente. Gracias. ¿El envejecimiento puede dañar a los animales seniors o Ok, solo geriátricos? ok, bueno, pues el envejecimiento realmente afecta a todos. Obviamente se ve más marcado el cambio en pacientes geriátricos porque como ya vimos, estos son pacientes que pues ya tienen cambios funcionales y estructurales que merman su calidad de vida. Obviamente los pacientes senior pues sí tienen un poco más de susceptibilidad que un paciente joven, pero pues no es tanto el daño como en los geriátricos. Bien, pues muchas gracias, excelente ponencia. Hay muchas felicitaciones en el chat. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando, por la plática. Básicamente una aproximación a lo que es la epidemiología clínica, información que normalmente está, ¿no? en los expedientes clínicos, en las diferentes clínicas, hospitales y consultorios, pero bueno, pocas veces nos echamos un clavado ahí, ¿no? Para ir viendo las asociaciones que pudiera haber entre signos clínicos y procesos de enfermedad, en este caso enfermedades degenerativas. Y bueno, pues les agradecemos a todos su presencia. A ver, creo que tenemos cuatro más. A ver, todos son agradecimientos. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias, muy interesante. Plática, felicidades. Les recordamos que está en el chat, está una liga para Google Forms para que por favor coloquen sus datos ahí para la emisión de la constancia. Ah, tenemos una pregunta más del doctor Salvador Flores.
¿Crees que la estacionalidad de la diabetes puede estar asociada con la melatonina? Que es una pregunta muy fisiológica. Ok, la verdad, tendría que revisar esa situación. Desconozco si pudiera estar asociado, pero lo checo y si me dejan sus datos por acá, yo me comunico con ustedes. Gracias por la información. Saludos desde Oaxaca. Bien, entonces les recordamos también que esta plática es, digamos, una plática introductoria, así como para abrir terreno hacia nuestro próximo curso, que va a ser de epidemiología clínica, nuestro próximo curso, que próximamente les estaremos mandando la información, la invitación a participar en el curso. Y bueno, pues ya es noche. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la tan buena plática, Fernando. Y bueno, estamos próximamente en contacto con ustedes. Y bueno, gracias y descansen, que mañana hay que trabajar otra vez, ¿no? Ujú. Listo, muchas gracias, que descansen. Gracias a Igualmente. todos.